¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Eric Basurto y estoy en mi presentación de proyecto final, investigación documental y de campo. El título, uso y aplicaciones de la energía del hidrógeno. Vamos a dar inicio. Como parte del inicio, lo resumimos a contestar la pregunta ¿por qué elegir este tema? Y bueno, contestamos porque el planeta está en un constante calentamiento por el uso de las energías fósiles, porque las fuentes de energía actual no son renovables, porque se requiere fuentes de energía limpias para la protección de nuestro planeta, porque es necesario tener nuevas alternativas de energía, y esto es no depender solamente de las fósiles, y porque el hidrógeno tiene características potenciales para conseguir esta energía requerida. Básicamente eso es lo que nos ayuda a definir nuestro tema. ¿Qué objetivo? Pues dar a conocer de manera simple cómo se ha venido desarrollando estas investigaciones y dar seguimiento o simplemente dar una nueva perspectiva en nuevos métodos de comprobación o instrumentos para fomentar el uso de esta tecnología. El propósito, pues fomentar el uso, aplicación e investigación de este tipo de tecnología que proviene del hidrógeno. Dar continuidad a las investigaciones, desarrollar usos y practicidad de la tecnología. ¿Qué metodología utilizamos? Bueno, pues inicialmente hicimos una planificación, la colocamos en un pequeño esquema con la finalidad de llevar por buen camino nuestra investigación. Se realizó una lista con los puntos de investigación y sobre todo para efectos prácticos y sobre todo de esta presentación, pues bueno, nada más nos dimos a la tarea de definir los primeros 4 puntos. Y esto es, obviamente, por el tiempo que se lleva a cabo. En nuestra investigación surgieron algunas cuestiones en el cual, en base a la información que recabamos, que era bastante, nos dimos a la tarea de clasificarla. Y esto es, ¿por qué? Pues porque queremos contestarnos una serie de preguntas. En el caso de qué buscar, en dónde buscar, para qué buscar, cómo pregunto, cuáles son las palabras claves, cómo corroboro que el sitio me proporciona la información tenga validez. En base a esto, pues obviamente nos dimos a la tarea de buscar las páginas web que nos den esta confiabilidad. En el caso de esto salieron pues unos buscadores bastante confiables y en los cuales nos basamos para nuestra investigación. El caso de Redalic, la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, el Google Académico y el Net, que pues obviamente son los que nos proporcionaron nuestra mayor información y sobre todo que los consideramos como unas fuentes bastante confiables. En este caso ponemos las referencias bibliográficas en las cuales nos basamos para nuestra investigación y obviamente nos dimos a la tarea de clasificarlas como fuentes primarias y secundarias y obviamente por su nivel de importancia de la información y sobre todo la confiabilidad de estas. Iniciamos con la definición del hidrógeno. El hidrógeno es uno de los elementos más abundantes en el universo. Cabe mencionar que también es uno de los elementos que no encontramos de forma pura. ¿Qué significa? Pues que obviamente el elemento viene combinado con algunos otros elementos y en el cuales son efectos para la investigación, la separación natural de este elemento. Es un gas sin olor ni color y que es detectable y que no es detectable en ninguna concentración por los sentidos humanos. Esto es imperceptible para nosotros. No es tóxico, pero pues puede tener algunas asfixias en el caso por desplazar el oxígeno, que es vital para nosotros. Presenta la mayor densidad energética por unidad de masa, ya que su poder calorífico es superior por casi 3 veces al de la gasolina, por lo cual sus procesos de investigación se han desarrollado como tema de combustible. ¿Cuál es la visión del hidrógeno como futuro vector energético? Y bueno,
Básicamente es lo que se pretende es formar parte de un ciclo energético cerrado, intrínsecamente limpio, y el ciclo lo comparan como, el, como el ciclo del agua. ¿En qué se basa? Bueno, pues se trata de tomar agua de la naturaleza, separar el agua en hidrógeno y oxígeno por el método de electrólisis, con electricidad de origen renovable, almacenar, transportar la energía en forma de hidrógeno y finalmente recombinar el hidrógeno con el oxígeno del aire utilizando pilas de combustible para producir electricidad, calor y devolver a la naturaleza la misma cantidad de agua que previamente habíamos tomado del medio ambiente. Esto es cerrar el ciclo y que obviamente en base a este ciclo tengamos un beneficio bastante sustancial. El mercado del hidrógeno pues no existe. Actualmente la producción mundial es muy escasa. De la producción mundial el 10% pues es para comercializar, que es la verdad muy poco, y el resto es para el autoconsumo. ¿Qué significa? Pues la producción de este hidrógeno, pues el 90% pues es el mismo que consume la misma planta, y en algunos casos pues es obviamente para reducir los costos de producción del mismo. El uso en el sector transporte realmente es muy marginal, es del 1%, y solamente el sector aeroespacial es el que lo ocupa. Entonces por eso fomentar este tipo de tecnología. El almacenamiento del hidrógeno, su almacenamiento es esencialmente un problema de volumen, ya que en base a su densidad del elemento requiere mayor volumen, y esto pues había sido o será un gran problema. La mayor parte del hidrógeno producido en el mundo se consume casi de inmediato en el propio lugar producido, y esto es, yo creo que una parte esencial de nuestra investigación, es que la finalidad no es tanto tener una gran concentración de volumen, una gran concentración de este gas, sino es que se pueda producir de manera inmediata y al mismo tiempo aprovechar su energía y obviamente volver a producir. ¿Qué significa? Pues que sea un ciclo completamente: producción, utilización de su energía y volver a producir. La obtención del hidrógeno, en la actualidad, la mayor parte del hidrógeno que se produce en el mundo se obtiene del gas natural, mediante un proceso de conversión con vapor. Aunque esta es la forma más barata de producir el hidrógeno comercial, se objeta, ya que el gas natural es también un hidrocarburo y emite dióxido de carbono. Entonces, la producción de este elemento, pues obviamente no es completamente limpio, y obviamente pues eso fomenta el calentamiento global de nuestro planeta. Entonces, por la cual pues obviamente se trata de buscar nuevas fuentes de producción y obviamente más limpias. Propiedades del hidrógeno que afectan en su seguridad. Y bueno, pues básicamente la molécula del hidrógeno es totalmente estable, a diferencia de otros materiales, por ejemplo el acetileno, en el cual ahorita no existe ningún riesgo de explosión con el tema del hidrógeno. Es cierto que el pequeño tamaño de la molécula del hidrógeno hace que sea propenso para escapar de su confinamiento, pero ha sido y es almacenado y utilizado en la industria de forma segura desde hace más de 100 años. Y esto es pues, que podemos dar por hecho que es un manejo bastante seguro. En cuanto a la legislación y normalización del uso del hidrógeno, hay un vacío bastante fuerte. En el caso, las Naciones Unidas está preparando a instancias del proyecto europeo del uso del hidrógeno, en cuanto a establecer un reglamento para el uso de los vehículos con esta tecnología. Con respecto a la normalización, hay numerosas organizaciones y comités que trabajan con aspectos específicos del hidrógeno, y en los cuales pues, podemos definir
la NFPA, el caso de la ISO y algunas otras, por ejemplo la IEC, que son organizaciones que están trabajando exclusivamente con el uso del hidrógeno y que seguramente también algunos países empezarán a legislar. Para nuestro efecto de trabajo nos dimos a la tarea de realizar un diario de campo. Este diario lo vamos a simplificar, donde vimos obviamente una serie de condiciones en las cuales fuimos elaborando durante nuestro trabajo de campo. En este caso, pues obviamente como el tema es un poquito poco investigado y hay muy pocas figuras o personajes que se dediquen a estas investigaciones, bueno, pues nos dimos a la tarea de investigarlo en la web. En este caso encontramos dos personajes, el caso de Isaac Monroy Chora y el doctor Solorza Feria Mar. En el caso de Isaac, él comenta que hay una serie de investigaciones acerca de fotobacterias que se encargan de la producción del hidrógeno y que la única energía en la cual se aprovecha es la fotovoltaica, y obviamente que estas ayudan a la producción de este hidrógeno. En el caso del doctor Solorza Feria, bueno, pues él está haciendo unas investigaciones con celdas de combustible, en el cual pues obviamente su proyecto se encarga de la integración de síntesis de materiales, y obviamente en este caso pues son nanocatalizadores, y la condición es pues obviamente tratar de encontrar nuevos materiales que ayuden a la producción eficiente de estas celdas de combustible. En este caso nos pusimos en contacto con los dos, tanto con Isaac como con el doctor Solorza. Lamentablemente no tuvimos la información de manera pronta, pero el doctor sí nos dio a la tarea de ponerse en contacto después con nosotros para contestar nuestra entrevista, el cual pues nosotros se las hicimos llegar por medio del correo, el cual pues obviamente pongo aquí cuál fue el correo que le enviamos al doctor, y que la verdad, con todo agradecimiento, les puedo decir que el doctor nos contestó. Por el momento no tiene el tiempo para darse la tarea de contestar nuestra entrevista, pero que él, a medida de lo posible, nos contestará, y que le agradezco mucho por regresar el correo. ¿Qué resultados obtuvimos de esta investigación? Y obviamente el principal pues es que encontramos información clave limitada, y podría decir que hasta prohibida. ¿Qué significa? Pues que obviamente todavía no se encuentra el hilo negro, por decirlo de alguna manera. El desarrollo con avances hay pues obviamente bastante buenos. Considero que pudiera ser que ya se tenga algo muy tangible, pero que tiene un futuro muy incierto. Y obviamente quiero pensarlo por la infraestructura que requiere esto. Entonces eso es donde se está trabajando actualmente, y seguramente se encontrarán algunos sistemas que puedan ayudar al subfundamento. En cuanto a la tecnología, esta busca que la producción del hidrógeno sea más eficiente para que esta ganancia tenga una representación significativa, que es pues que obviamente la producción del hidrógeno actualmente pues es limitada, y que en eso es donde se está trabajando, obviamente tanto en su ciclo cerrado como en la integración de algunas energías limpias adicionales para que puedan fomentar esta producción. Como parte de nuestro resultado, pues obviamente nos dimos a la tarea de hacer el análisis de nuestra encuesta en cuanto al tema de las energías, y sobre todo esta encuesta fue un poco más relacionada con el conocimiento de la misma y qué tanto han escuchado acerca de esta. Y bueno, pues existe conocimiento de las energías renovables,
pero la verdad es que hay muy poco conocimiento de la energía proveniente del hidrógeno. Y pues obviamente pues ha sido porque se ha dado cuenta que hay muy poca información y que hay muy pocos avances en la actualidad. Los encuestados están dispuestos a utilizar la tecnología proveniente del hidrógeno y creo que esto es bastante favorable porque pues, no hay un riesgo potencial en cuanto a su seguridad. No existe temor por el uso de este gas, lo que comentaba. Consideran que la aplicación más importante en nuestro país es la eólica y creo que es cierto. Estamos hablando que ahorita con las fuentes que tenemos casi el 10% de la producción del consumo pudiera venir de la eólica. Entonces la verdad es que sí se ha desarrollado fuertemente esta energía limpia. Y bueno, pues dentro de los encuestados ellos estarían o les gustaría más que apoyaran a la energía eólica para el desarrollo de nuevas tecnologías. Y bueno, pues yo en lo personal difiero un poquito porque a mí me gustaría que pudiéramos fomentar más el desarrollo de la energía proveniente del hidrógeno. Y obviamente por lo que les acabo de comentar, pues sus características potenciales que podemos desarrollar y que seguramente pueden ser sustanciales para el futuro de nuestro planeta. ¿Qué conclusión? Bueno, pues existen retos importantes para poder fomentar el uso y aplicación de esta tecnología, ya que actualmente las investigaciones continúan, pero no han dado ese punto de trascendencia. Y seguramente van a continuar, en los cuales pues obviamente yo quisiera sumarme. El reto lo podemos definir en pocas palabras, es encontrar un método optimizado donde la producción del hidrógeno sea mayor a la energía consumida durante el proceso de producción del mismo. Y esto es, pues obviamente tratar de fomentar que este uso y esta producción sea más eficiente cada día. Por eso en algunos casos buscan caso de algunas fotobacterias, en algunos de otros materiales que ayuden a que esta producción sea más eficiente. Quiero agradecer y principalmente pues a mi familia que me dio la oportunidad de disponer de mi tiempo y de su tiempo para llevar a cabo este proyecto. También agradecer a la institución UNADEM que nos está dando la oportunidad de poder cursar en este proyecto y al cual me gustaría formar parte y obviamente como parte de mi desarrollo personal. Les agradezco a todos y les envío un cordial saludo. Hasta luego.